Don Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936 en Lima. Murió, aquí dice, el 13 de abril del 2025. Marqués de Vargas Llosa fue un escritor peruano con la nacionalidad española desde 1993 y la nacionalidad dominicana desde junio 2022. Considerado como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han obtenido numerosos premios. Entre los más destacados están el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, el Premio Cervantes de 1994 y fue considerado como el más importante en la lengua española. El Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1986, el Premio Biblioteca Breve en 1962, el Premio Rómulo Gallegos en 1967 y el Premio Planeta en 1993, entre otros. Una puntualización, este Premio Cervantes de 1994 es el que me refiero, que es considerado como el más importante en lengua española, Premio Cervantes. Junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, fue uno de los más exponentes centrales del boom latinoamericano. Alcanzó la fama por allá en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros de 1963, La Casa Verde en 1966 y Conversación en la Catedral en 1969. Continuó cultivando prolíficamente varios géneros adicionales literarios como el ensayo, el artículo y el teatro. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine y a la televisión. La mayoría de sus novelas están ambientadas en Perú y exploran su concepción sobre la sociedad peruana. En cambio, la denominada la Guerra del Fin del Mundo de 1981, La Fiesta del Chivo 2000 y El Sueño del Celta 2010 ubica sus tramas en otros países. Como otros autores hispanoamericanos, participó en política luego de simpatizar con el comunismo en su juventud, vea, comunista. A partir de la década de 1980 se adscribió al liberalismo y fue candidato a la presidencia del Perú. ¿Cómo es eso? Del comunismo al liberalismo. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política centro-derecha Frente Democrático. Perdió la elección en segunda vuelta frente al candidato de Cambio 90, Alberto Fujimori. En el 2011 fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey Juan Carlos I en España. En el 2021 fue elegido miembro y miembra de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esta institución, de la cual fue el primer miembro que no había escrito obras en lengua francesa. A pesar de ello, de que la hablada con fluidez favoreció la tal elección al que Vargas Llosa fuera el primer escritor en lengua no francesa al que la prestigiosa colección de la Pléiade de Gallimard le había publicado su obra en vida. Fue el segundo latinoamericano que llegó a la academia después del argentino Héctor Bianciotti. Hola Luchito, ¿cómo estás? Mario Vargas Llosa. A ver, esto que me quede claro. En el 2021 fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esta institución, de la que fue el primer miembro que no había escrito obras en lengua francesa, a pesar de que la hablaba con fluidez. Favoreció, sí hablaba francés, favoreció tal elección el que Vargas Llosa fuera el primer escritor en lengua no francesa, al que la prestigiosa colección la Pléiade de Gallimard le había publicado su obra en vida. Fue el segundo latinoamericano que llegó a la academia después del argentino Héctor Bianciotti. Su biografía, Mario Vargas Llosa, nació en una familia de clase media en la ciudad de Arequipa, al sur del Perú, por allá en 1936. Fue el único hijo de Ernesto Vargas Maldonado, nacido en Lima, entre 1905 a 1979 y de su esposa Dora Llosa Ureta. Arequipa, nació en Arequipa
entre 1914 y 1995, quienes se separaron meses antes de su nacimiento, para divorciarse tras el mismo de mutuo acuerdo. Poco tiempo después de que Mario haya nacido, su padre reveló que tenía una relación con una mujer alemana y como resultado de dicha unión nacería dos medios hermanos menores de él, Enrique y Ernesto Vargas. El primero falleció de leucemia a los 5 años de edad y el segundo es abogado y ciudadano estadounidense. Su padre era el único hijo de Marcelino Vargas y de su primera mujer, Zenobia Maldonado, fallecida en 1925. Por línea materna, descendía del maestre del campo vizcaíno Juan de la Llosa y Llaguno, quien se asentó en Arequipa por allá en 1702. Mario vivió con su familia por parte de madre en Arequipa hasta un año después de aquel divorcio de sus padres, en 1937, momento en que su abuelo Pedro J. Llosa Bustamante, se traslada con toda su familia a Bolivia, donde había conseguido un contrato para administrar una hacienda algodonera cercana a Cochabamba. En dicha ciudad pasaría los siguientes 9 años de su niñez, donde aprendió a leer y a escribir, junto con su madre y la familia materna, y cursó acá hasta el cuarto grado en el colegio La Salle. Hasta los 10 años se le hizo creer que su padre había fallecido, ya que su madre y su familia no querían explicarle que se habían separado. Por allá en 1945, al iniciarse en Perú el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, entre 1945 y 1948, su abuelo, que era primo hermano de aquel mandatario, obtuvo el cargo de prefecto del departamento de Piura, por lo que la familia entera regresaría al Perú. Los tíos de Mario se establecieron en Lima, mientras que Mario y su madre seguirían al abuelo a la ciudad de Piura. Allí, Mario continuaría sus estudios de primaria en el colegio salesiano Don Bosco. A fines del año 46, a principios del 47, y cuando él tenía apenas 10 años de edad, Mario Vargas Llosa se encontraría con su padre por primera vez en Piura. Sus padres restablecieron su relación y se trasladaron a Lima, instalándose en el distrito de clase media, Magdalena del Mar. Luego se trasladaron a La Perla, en el Callao, donde viviría en una pequeña casa aislada. Los fines de semana, Mario solía visitar a sus tíos y primos que vivirían en el barrio de Diego Ferré, en el distrito de Miraflores, donde hizo muchos amigos y donde tuvo sus primos enamoramientos. Donde tuvo sus primeros enamoramientos. Mario ha plasmado estos lugares en muchos de sus libros como un grato recuerdo, donde hizo muchos amigos y donde tuvo sus primeros romances. En Lima, estudió en el Colegio La Salle de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cursando el sexto grado de primaria en 1947 y de los 2 primeros años de secundaria entre 1948 a 1949. La relación con su padre, siempre tortuosa, marcaría el resto de su vida. Por años guardó hacia él sentimientos entremezclados con el amor y el temor y el resentimiento, debido a que durante su niñez debió soportar violentos arrebatos de parte de su padre, además de un profundo resentimiento hacia la familia Llosa y grandes celos para con su madre, pero sobre todo a causa de la repulsión de su padre por su vocación literaria. Nunca llegó a comprender. A los 14 años su padre lo envió al colegio militar Leoncio Prado en el Callao, un internado donde cursó el tercer y cuarto año de educación secundaria entre 1950 y 1951. Fue allí donde soportó una férrea disciplina militar y, según su testimonio, fue la época en la que leyó y escribió como no lo había hecho nunca antes, consolidándose así una precoz vocación de escritor.
En su novela La ciudad y los perros, Vargas Llosa retrata la experiencia vivida, la disciplina a la que fue sometido en el colegio militar. Sus lecturas predilectas fueron las novelas de escritores franceses Alejandro Dumas y Víctor Hugo. Entre sus profesores figuraría el poeta surrealista César Moreau, quien por un tiempo le dio clases de francés, François Seurat. Se la vi. Gracias. ¿Con quién? No veo el nombre. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Durante las vacaciones en veraniegas, en 1952, Vargas Llosa empezaría a trabajar como periodista en el diario limeño La Crónica, donde se le encomendarían reportajes, notas y en revistas locales. Ese mismo año se retiró del colegio militar y se trasladó a Piura, donde vivió con su tío Luis Llosa, el tío Lucho, así es, el tío Lucho, y cursó el último año de educación secundaria en el Colegio San Miguel de Piura. Simultáneamente trabajaría para el diario local La Industria y presenció allí la representación teatral de su primera obra dramatúrgica titulada La huida del Inca, en el Teatro Variedades. En 1953, durante el gobierno de Manuel Odría, Vargas Llosa ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. Participó en la política universitaria a través de el CAUIDE, nombre con el que se mantenía vivo el Partido Comunista Peruano. Él empezó como comunista y se iría hacia el libertario. Entonces, perseguido por el gobierno de Manuel Odría entre 1948 a 1956, contra el que Vargas Llosa se opuso a través de los órganos universitarios y en fugaces protestas en plazas. Poco tiempo después se distanciaría del grupo y se inscribiría en el Partido Demócrata Cristiana, esperanzado en que esa agrupación lanzaría la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero, quien por aquel entonces regresaba del exilio. Dicha expectativa no se cumplió. Durante este tiempo trabajaría como asistente del renombrado historiador sanmarquino Raúl Porras Barrenechea en una obra que nunca llegaría a concretarse, varios tomos de esta monumental historia de la conquista del Perú. En mayo de 1955, a la edad de 19 años, contraería matrimonio con Julia Urquidi, quien es hermana de su tía política por parte de madre, quien era 10 años mayor, ya divorciada. Vea. Debido al rechazo que este matrimonio causaría en su familia, la pareja se vio forzada a separarse durante un tiempo pese a que estaban recién casados. Le gustaban mayores. Vea. Para lograr mantener una vida en común, el joven Mario, ayudado por Raúl Porras Barrenechea, cumplió con hasta 7 trabajos simultáneamente como asistente de biblioteca del Club Nacional, escribiendo para varios medios periodísticos e incluso catalogándose nombres de las lápidas del cementerio presbiterio Matías Maestro de Lima, y finalmente ingresaría a trabajar como periodista en Radio Panamericana, aumentando sustancialmente sus ingresos. Para entonces, Vargas Llosa empezaría con seriedad su carrera literaria con la publicación de sus primeros relatos, El abuelo. Esto es en el diario El Comercio en Perú, 9 de diciembre de 1956. Los jefes, en la revista Mercurio Peruano, febrero 1957. No estaba en proyectos. A fines de ese año, se presentaría a un concurso de cuentos organizado por la Revue Françoise, una importante publicación francesa dedicada al arte. Su relato, titulado El desafío, obtuvo el primer premio, que consistía en 15 días de visita en París, hacia donde partiría en enero de 1958. Su estadía en la capital de Francia se prolongó durante un mes antes de retornar a Lima. Ese mismo año se graduó de bachiller en Humanidades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a méritos de su tesis sobre las bases para una interpretación de Rubén Darío. Fue además
considerado como el alumno de literatura sanmarquino más distinguido de la época, por lo que recibiría la beca Javier Prado para seguir cursos de posgrado en la University Complutense de Madrid, en España. Antes de partir hacia Europa, hizo un corto viaje por la Amazonía peruana, experiencia que después le serviría para ambientar en dicho espacio geográfico tras tres de sus novelas, La Casa Verde, Pantaleón y las visitadoras y El Hablador. En 1960, luego de terminarse la beca en Madrid, Vargas Llosa se mudaría a Francia, creyendo que iba a obtener una beca para estudiar allí. Sin embargo, llegando a París, ¿qué pasó en París? Se enteró de que su solicitud había sido denegada, a pesar del inesperado mal estado financiero de Mario y Julia. La pareja decidiría quedarse en París, donde Vargas Llosa comenzó a escribir de forma prolífica. Su matrimonio duró algunos años más, pero terminaría en divorcio en 1964. Un año más tarde, Vargas Llosa se casó otra vez con su prima, y sobrina materna de su primera mujer, Patricia Llosa Urquidi, hija de su tío materno. Todo queda en familia aquí. Luis Llosa Ureta y de su esposa Olga Urquidi y Llanes, hija de Carlos Urquidi y de su esposa María del Carmen Llanes. Son las cosas, excentricidades. Con quien tuvo tres hijos: Álvaro Vargas Llosa, en 1966, escritor y editor, y Gonzalo, 1967, empresario y representante en el Reino Unido de Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y Morgana, en 1974, fotógrafa. En París terminó de escribir su primera novela, titulada La ciudad y los perros, y allí, a través del hispanista Claude Couffon, entraría en contacto con Carlos Barral, director de la editorial española Seix Barral. La novela conseguiría en 1962 el premio Biblioteca Breve y se publicaría al año siguiente en la editorial barcelonesa. En 1966, durante la lectura que ella hizo en La Casa Verde, la entonces responsable de derechos de la editorial, Carmen Belcels, decidiría proponerse al escritor para convertirse en su agente literario. Lo animó a centrarse exclusivamente en la literatura y le conseguiría sustento económico durante el tiempo que durase la redacción de Conversación de la Catedral, a condición de que el contrato con la editorial le hiciese a ella. A partir de ese momento, Belcels se convertiría en su agente y llegaría a conseguirle contratos extraordinarios. En 1962 visitaría la Cuba revolucionaria como corresponsal durante la crisis de los misiles, y en ese contexto expresaría simpatía por la revolución, a la que consideraba el de carácter libertario. Su cercanía con el proceso cubano lo llevaría a participar como jurado del premio de novela de la Casa de las Américas en 1966. Sin embargo, en 1967, tras el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla, rompería públicamente con el régimen de Fidel Castro, marcándose un giro en su postura política. En 1971, con la calificación del sobresaliente cum laude, obtendría el doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección Alonso Zamora Vicente, con la tesis García Márquez, lengua y estructura de su obra narrativa, posteriormente publicada como García Márquez, historia de un deicidio. Fue jurado del Festival de Cannes en 1976 y apasionado por el fútbol. También ejercería como periodista deportivo durante el Mundial de España en 1982, un año después de que yo nazca. Más tarde, en el 83, su ex esposa, Julia Urquidi, publicaría lo
lo que Varguitas no dijo, una respuesta personal a la novela La tía Julia y el escribidor, inspirada en su relación con el susodicho. En el 94 fue incorporado como miembro de la Real Academia Española y galardonado con el Premio Miguel de Cervantes. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. En el 2015, tras aparecer en la revista Hola, junto a Isabel Preisler, confirmaría su separación con Patricia Llosa, con quien finalmente se divorciaría ese mismo año. En el 2019 renunció al Pen Club Internacional por su desacuerdo con su postura ante el independentismo catalán. En abril 2022, Mario Vargas Llosa ingresaría a una clínica en Madrid por COVID-19. Su hijo declararía a la prensa que, gracias al tratamiento, su condición evoluciona favorablemente. Más tarde, en el 2023, el 17 de diciembre, publicaría su última columna, con la que se retiró expresamente del periodismo. Falleció el domingo 13 de abril de este año, 2025, en Lima a causa de una neumonía. Su velorio y su posterior cremación se llevaría a cabo en estricto privado. Vea, neumonía. Son las cosas.